Bueno, iniciamos con tejido epitelial. El cuerpo humano se compone de más de 200 tipos de células, las cuales se organizan en 4 tipos básicos de tejidos: el tejido epitelial, el tejido conjuntivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Los tejidos se combinan para formar órganos que se agrupan para formar sistemas orgánicos. El tejido epitelial es un tejido compuesto por células muy cercanas entre sí, sin sustancias intercelulares que las separen. Estas células están tan unidas, que no hay como, bueno, sí hay como, porque la elasticidad, bueno, tiene un alcance, ¿no? Pero es muy difícil separarlas de tan unidas que están. Casi no hay líquido intersticial entre ellas, que precisamente esa es una de las características, y se comunican por, por, em, por estructuras bien diferenciadas. Esa vascular, esa es la otra característica, pero crece por arriba del tejido conjuntivo, que es rico en vasos sanguíneos y están separados por una membrana basal. Los epitelios recubren todas las superficies libres del organismo, tanto internas como externas. La superficie externa es la epidermis, que se continúa con la capa epitelial que recubre todos los pasajes: tubo digestivo, vías aéreas y vías urogenitales. Las glándulas también son estructuras que pertenecen al tejido epitelial. Son estructuras secretoras derivadas de las células epiteliales. En la tercera semana del desarrollo embrionario aparecen 3 capas germinativas, que es el ectodermo, que origina la epidermis de la piel, el revestimiento de la mucosa bucal y nasal, la córnea, las glándulas sudoríparas y sebáceas y las glándulas mamarias. El endodermo, que da lugar al revestimiento de los aparatos digestivos y respiratorios y las glándulas del primero. Y el mesodermo, que va a dar lugar a los túbulos uriníferos del riñón, el revestimiento de los aparatos reproductor y circulatorio y el revestimiento de las cavidades corporales. Los epitelios cumplen con una serie de funciones. Bueno, también no me acuerdo si ya lo mencioné, pero los epitelios es el tejido que recubre todas las superficies, tanto internas como externas del cuerpo. Los epitelios, las funciones del epitelio es proteger contra el daño mecánico, impiden la entrada de microorganismos, impiden la pérdida de agua por evaporación, son importantes para el tacto, ya que tienen terminaciones nerviosas y sensitivas de absorción y de secreción por las glándulas. Los epitelios son de diferentes formas de acuerdo a su función. Son diferentes en cuanto al tamaño de sus células, el número de capas celulares y las maneras estructurales de unirse entre sí. Entonces vamos a tener que el tejido epitelial, su función es de protección, de secreción, de absorción, de difusión y sensorial. ¿Cuáles son las características generales? Tienen poca sustancia extracelular porque las células están muy pegadas. Tienen un poder de regeneración bastante importante. Un corte de la piel. ¿Por qué de la piel? Porque estas células están queratinizadas. Estas son las que se van desprendiendo. Y tiene la epidermis, tiene 5 partes también. Esto que está aquí es la hipodermis y esto que está acá es la dermis. Y en la hipodermis pues está la capa basal. Esto es tejido conjuntivo y esto es tejido epitelial. ¿Sale? Entonces se regeneran, son abundantes, esa vascular, y también va a tener la sensibilidad. Aquí vamos a encontrar en la piel, por ejemplo, que están los corpúsculos de Meissner.
y todas las estructuras nerviosas que nos van a dar la sensibilidad hacia el frío, hacia el calor y hacia la presión. Vamos a ver que el tejido epitelial se va a clasificar según su número de capas y de forma celular. Según su número de capas se va a dividir en simples, que está formado por una sola hilera de células a partir de la membrana basal. En estratificado o compuesto, cuando tienen 2 o más capas a partir de la membrana basal. Según la morfología de celular, se van a dividir en planos o escamosos, en células que son bajas, alargadas horizontalmente y solo se engrosan en el sitio donde se encuentra el núcleo. En cúbicos de distribución homogénea del citoplasma, con un alto y ancho y profundidad aproximadamente iguales y el núcleo es redondeado, y cilíndrico o columnares o prismáticos, que son células más altas que anchas y por lo general su núcleo ovalado se encuentra en la ubicación basal. Vamos a ver que los epitelios simples se van a clasificar en planos o escamosos, cúbicos simples, pseudoestratificados y cilíndricos simples. Que los estratificados o compuestos pueden ser plano o escamoso estratificado no queratinizado, plano escamoso estratificado queratinizado. Que los cúbicos estratificados pueden ser cilíndricos estratificados o transicional o polimorfo. ¿Sale? Y entonces aquí vamos a ver qué es simple, escamoso simple, cúbico simple, cómo es su apariencia cúbica, aplanada, y en dónde se encuentran y cuál es su función. ¿Sale? Lo mismo en esta. Y entonces este es un ejemplo del pseudoestratificado, del estratificado, del simple con una sola hilera de células, el cilíndrico, que son más largas que anchas, el cúbico, que son más o menos iguales, y el plano. ¿Cuáles son las características? Las células de los epitelios forman membranas adhesivas entre sí. En las superficies laterales de las células hay especializaciones que les permiten mantenerse unidas. Esta unión tiene que ser verdaderamente resistente y se observó la presencia de una fina capa denominada cemento celular. También existen puentes intercelulares denominados desmosomas y barras terminales, que estos son los más comunes. Las células epiteliales presentan regiones específicas llamadas dominios, que les confieren una polaridad definida, y además esos dominios también van a ser como situaciones que van a llamar a otras sustancias para que lleguen esas células. Aparecen en la zona apical o vaso lateral de la célula, y en cada dominio aparecen modificaciones especiales. Estos dominios apicales pueden ser microvellosidades, que son proyecciones de la membrana que se localiza en las zonas apicales de las células que integran los epitelios, simples y cilíndricos, cúbico simple y cilíndrico simple. El eje de cada microvellosidad consta de 20 a 30 microfilamentos de villina y fimbrina, y los filamentos se adhieren a la membrana plasmática por medio de proteínas de calmodulina y miosina 1. Bueno, la buena noticia es que esto no se lo tienen que aprender de memoria. La siguiente noticia es que, ¿dónde van a haber microvellosidades? Pues en los epitelios, por ejemplo, en la mucosa intestinal, que todo el mundo habla así de que es que las microvellosidades, pues, que son las que absorben y que tienen más contacto con los alimentos precisamente para la absorción. Bueno, pues esas microvellosidades solamente son repliegues de la membrana de cada célula de la mucosa intestinal, que no es otra cosa más que un epitelio. No estratificado.
por cierto. Pero eso es lo que hacen también las microvellosidades de los bronquios. Bueno, estas no absorben, pero sí barren, ¿no? Entonces están en continuo movimiento precisamente para barrer todo lo que la contaminación o la polución que respiramos. Esta es una microfotografía real, ujú, de las microvellosidades y esta es una dibujo, ¿no? Entonces, bueno, esto es una repliegue de la mucosa solamente que va a favorecer estas microvellosidades, porque tienen villina y fimbrina y además porque tienen movimiento, ajá, se tienen que mover. Entonces, estas proteínas, eso es lo que hacen, darles movimiento. Ujú. Entonces, vamos a ver que estas microvellosidades se emplean para incrementar la superficie de absorción, como en el epidídimo, mientras que en el oído, bueno, ahí es el oído, colaboran con las células pilosas en la producción de señales. Estas señales, ¿qué van a hacer? Bueno, estas señales son precisamente estos focos para llamar otras células u otras sustancias hacia esas células. Los cilios son estructuras largas que se proyectan desde el dominio apical. Son estructuras contráctiles que posibilitan el desplazamiento de los organismos unicelulares en el agua. En los organismos superiores se encuentran en algunas capas epiteliales de las vías respiratorias. Actúan de manera coordinada para impulsar líquido a lo largo de la capa de células epiteliales. En su eje central se encuentra una estructura integrada por 9 dobletes que rodean a dos microtúbulos solitarios, lineína y proteínas elásticas asociadas. Cada doblete se compone de dos tipos de subunidades A y B, dependiendo de la cantidad de protofilamentos que contengan. Estas subunidades son de material elástico. Ujú. Entonces, bueno, estos son los cilios que también se mueven y estas estructuras son precisamente para eso. Y para que siempre estén así, no se venzan. Algunas células epiteliales, como las de los tubos renales, pueden presentar un cilio inmóvil, solitario, que pudiera servir como órgano sensorial o receptor de señales. Los dominios vasolaterales comprenden la membrana lateral y basal de la célula epitelial. Presentan un gran número de complejos de unión, receptores de señales, canales iónicos y ATPasas de sodio y potasio. Participan en la secreción constitutiva, son área de posible unión de las células epiteliales, forman una estructura continua alrededor de la célula y estos complejos de unión son por medio de una barra terminal que se compone de tres uniones celulares. Ajá, que pueden ser la zona oclusiva, que ocupa la zona más apical, la zónula adherente, que son dos zonas de contacto en forma de cinturón que rodean el perímetro de la célula, la mácula adherente o desmosomas, que son uniones puntuales no continuas en la superficie celular, y otras zonas de unión. Uniones oclusivas actúan como barrera impermeable o permeabilidad selectiva. Impide el paso de un compuesto a través de dos células epiteliales adyacentes. Son uniones de anclaje a través de las cuales se unen las células y las uniones comunicantes que permiten el movimiento citoplasmático de iones y moléculas pequeñas acoplando su carga y metabolismo. ¿Sale? Bueno, estas son las diferentes zonas que tienen una célula, uh-huh, una célula epitelial. La tasa de recambio
de las células epiteliales es alta. El cambio es más intenso en ciertos órganos, como el revestimiento del tubo digestivo, y más lento en otras, como en la dermis de la piel. La tasa de recambio en cada órgano es constante. La destrucción de un número elevado de células debido a una infección o a una lesión induce un aumento de la mitosis encaminado al restablecimiento de la población celular normal. Ujú. Bueno, las glándulas. Ahora ya terminamos de ver el epitelio. Los epitelios, en realidad es que no es tan difícil esta situación de las células epiteliales, ¿no? Solamente hay que recordar por toda la vida que los epitelios son lo que recubre todas las superficies externas e internas y sus funciones, ¿no? Y las características de la célula. ¿Y por qué son, por ejemplo, las de la piel pues, tienen una proteína que se llama queratina, ¿no? Y entonces por eso el epitelio es queratinizado, ¿sale? Entonces, pues es lo único de que hay que recordar de el tejido epitelial. Una de las cosas importantes que tenemos del tejido epitelial es que las glándulas forman parte de este tejido. Y entonces las glándulas van a tener la función de, bueno, vamos a ver qué es secreción. Es el proceso por el cual ciertas células transforman compuestos de bajo peso molecular captados de la sangre en productos específicos que luego son liberados de la célula. Las glándulas son células o un conjunto de células cuya función es la secreción. Las células epiteliales invaden el tejido conjuntivo subyacente para dar lugar al parénquima, unidades secretoras y conductos de las glándulas, y se rodean de una lámina basal secretadas por ellas mismas. Es que estas células epiteliales que se invaginan hacia el tejido conjuntivo, ¿no? En vez de hacer un chipote hacia arriba, bueno, lo hacen hacia abajo para poder invadir el tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo circundante se conoce como estroma y sustenta el parénquima. Al aportar al aportar su irrigación vascular, inervación y ciertos elementos estructurales, cápsulas que engloban a las glándulas en su totalidad y tabiques que subdividen a la célula en lóbulos y lobulillos. Cada una de las células que integra la unidad secretora de la glándula fabrica productos de secreción que almacena en compartimentos intracelulares, como son los gránulos secretores. Muy bien.